Muy buenas tardes. Me encuentro en la residencia de investigadores del CSIC, que amablemente nos han invitado a la presentación del Libro Blanco de las Nanotecnologías en su segundo volumen, un volumen que complementa un primer volumen orientado a la visión ético-social ante los avances de la nanociencia y la nanotecnología, y lo complementa con todos los aspectos relacionados con investigación, desarrollo y transferencia en una multitud de campos, haciendo de los dos libros una obra única e inédita sobre el amplio mundo de las nanotecnologías. El libro ha estado coordinado por investigadores de la Universidad de Barcelona, en concreto de los Centros Científicos y Tecnológicos de la UB y el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la misma universidad, investigadores del Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, perteneciente al CSIC, y de la Societat Catalana de Nanociencia y Nanotecnología. Aparte del agradecimiento a la residencia de investigadores por permitir estar aquí y presentar esta obra, agradecemos a todos los autores por su amplio esfuerzo, autores de diferentes campos, expertos en sus respectivos campos, que han hecho de esta obra, la han hecho tan singular. Mi nombre, que aún no me había presentado, es Jordi Díaz. Trabajo en los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona y soy profesor de la Facultad de Química. También estoy en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la UB. Soy uno de los editores del libro y hoy seré el moderador de esta charla, a la cual me acompañan dos editores, una autora y una colaboradora, que poco a poco os iré presentando. Volviendo al libro, se trata como decía, de un documento que refleja el estado del arte de las diferentes áreas de soporte y de aplicación de la nanotecnología, una disciplina que forma parte de las denominadas tecnologías disruptivas, que ahora, como por ejemplo la cuántica, están tan de moda y que tanto están marcando nuestro presente y marcarán nuestro futuro, constituyendo por sí misma prácticamente una nueva revolución industrial, o que, junto a las denominadas tecnologías disruptivas, han convertido en la revolución industrial del siglo XXI. Como decía, tras un primer volumen donde se abordaban aspectos relacionados con ética, legislación, sostenibilidad, toxicidad, seguridad laboral, regulación, formación y divulgación, en este segundo volumen nos hemos centrado en las aplicaciones, tendencias y la situación a corto y medio plazo de la nanotecnología en áreas de gran impacto económico, como por ejemplo son la energía, la salud, la electrónica, la alimentación, todo el temas relacionados con el agua, con la caracterización de materiales, y también un capítulo especial orientado o focalizado en los productos en el mercado, demostrando que la nanotecnología es una realidad presente en nuestro día a día. Como os decía, me acompañan dos editores, que los presento, son Joan Mendoza y Pedro Serena, luego la autora María José Esplandiu y Sonia Trigueros, una colaboradora y una una experta en el campo de la nanomedicina, de lo cual nos hablará. Comenzando por Joan, es licenciado en Filosofía por la Universitat Ramon Llull y diplomado en Estudios Avanzados en Filosofía Moral y Política por la Universidad de Barcelona, donde actualmente finaliza el doctorado. Es técnico de soporte a la investigación en los Centros Científicos y Tecnológicos de la UB, participando en diversos proyectos de divulgación e investigación que, sobre todo, aparte de los aspectos relacionados con investigación, tratan las implicaciones éticas y sociales de las nanotecnologías, y es uno de los ideólogos de esta obra. La primera pregunta va para Joan. ¿De dónde surgió la idea del libro blanco? Pues la idea del libro blanco hay que entender que también surgió en un momento muy concreto, que fue en la pandemia, justo al principio de la pandemia. Entonces era algo que teníamos en mente desde hace mucho, y ese break que nos dio la pandemia pues nos dio la ocasión de
de animarnos a tirar adelante ese proyecto. Y es algo que el abordaje ético-social pues, siempre hemos incorporado en la mayoría de proyectos de divulgación científica que tenemos, pero siempre nos habíamos encontrado con lagunas y con aspectos que nos hubiera gustado encontrar, y en ese sentido pues el libro intenta recopilar ese tipo de cosas que nosotros echábamos a faltar. Y en ese inicio lo que entendíamos es que debería abordar tanto un estado del arte de la investigación en nanotecnología y nanomateriales pues amplia y rigurosa, y luego también, y lo que más nos interesaba era qué impacto y qué repercusiones tienen ese avance nanotecnológico en las diversas áreas, diversos ámbitos socioeconómicos, tanto desde un punto de vista económico-social como cultural, humanístico, filosófico, desde unos puntos de vista que nosotros no acabábamos de encontrar en muchos de los documentos que existían en ese momento en el ámbito del estudio ético y social de las nanotecnologías. Y ahora que presentamos este segundo libro, pues lo que intentamos es subsanar algo que nos ocurrió en el inicio, que era esta segunda parte, que es el estado del arte de las nanotecnologías, pues quería introducir lo que tratamos en el primer libro, que era más la visión ético-social. Pero bueno, también nos ha ido bien porque, de hecho, esa visión ético-social ya tenía su entidad propia, y ahora con más calma hemos podido también hacer esa revisión del estado del arte de la nanotecnología y de los nanomateriales, complementando esa obra que nosotros consideramos de referencia y esperamos que sea de ayuda para los actores implicados, desde la ciudadanía, investigadores, reguladores, instituciones, etc. Excelente. Tendremos hoy, durante la próxima hora larga, tiempo para... Excelente. Tendremos tiempo para discutir sobre esta obra con Joan y el resto de ponentes, pero ahora poco a poco los voy presentando. Y a su derecha se encuentra la doctora Sonia Trigueros, una amplia colaboradora de muchas de las actividades y acciones que hacemos, con una gran experiencia en el campo de la medicina, como os comentaba anteriormente. Reciente fundadora de la empresa NIVD, de la cual es también directora, profesora en el campo de la nanomedicina, hizo su doctorado en biología molecular en el CSIC, en el Instituto IBMB y en la Universidad de Barcelona. Es investigadora fue investigadora en Harvard y está también ubicada en la Universidad de Oxford, junto a la Universidad de Barcelona, donde es profesora asociada en el Departamento de Genética y es investigadora en el Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford. Sonia, aquí va tu primera pregunta, que aquí tengo... Estoy lleno de pantallas entre tu presentación, bueno, esto es el directo. Como todos sabemos, el campo de la salud, hasta hace nada y seguimos... ha marcado nuestras vidas un problema relacionado con la salud. La salud es una problemática común a todos, y dentro del campo de la salud la nanotecnología está ofreciendo muchísimas soluciones y nos da una gran esperanza en este campo. La pregunta, en el sector de la salud, lo que llamamos nanomedicina, ¿cuál serían las principales aplicaciones? Hola, buenas tardes, gracias Jordi por la presentación. Bueno, pues un poco entrando en el tema, déjame explicar qué es lo que la nanomedicina es la utilización o las aplicaciones de lo que ya empezamos a conocer
de la nanotecnología, tanto en materiales como en metodología, para llenar los huecos actuales que tenemos en la salud, que son bastantes. Debido a que la medicina, pues hablamos del cuerpo humano, o tanto también, hablamos también de animales, ¿vale? Como es siempre pensando hacia el interior del cuerpo humano, pues es la parte de la nanotecnología que va a llegar, quizás, ya veremos un poco más tarde al mercado, pues tenemos que pasar todo el tema de regulación, de toxicidad, aparte de los nanomateriales, como nos comentaban nuestros amigos, pues una vez estás fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, se comportan de muchas maneras diferentes, con lo cual quizás es de las tecnologías que más vayan a tardar en aparecer en el mercado. Pero claro, dicho esto, todo cambió mucho con el tema del COVID, sobre todo todo lo que es la aplicación de nano en medicina externo al cuerpo humano. Me estoy hablando un poco ya de parte del diagnóstico. Esto ya está, vamos, a punto de salir en el mercado y será la primera fase donde veremos un cambio espectacular en el sistema de diagnóstico. Cuando me refiero al cambio espectacular es que cuando vemos cómo se están diagnosticando actualmente las enfermedades, desde mi punto de vista, y esto es mi opinión personal, siempre son enfermedades que ya has tenido que tener unos síntomas, las muestras se tienen que llevar a un laboratorio, si es que estos síntomas parece ser que puedes tener una enfermedad, y cuando ya pues sí que tienes algún problema, se te hacen ya pues, pruebas de diagnóstico bastante más caras, como los escáneres, y esto, claro, esto lo que lleva es tanto dinero a la salud, ¿vale? Que evidentemente pues no todo el mundo puede llegar a tener acceso a este diagnóstico, o acceso a un hospital. Entonces el mundo del nano sí que ha entrado muy fuerte, intentando producir sistemas de diagnóstico bastante fáciles, baratos, rápidos, ¿vale? Intentando siempre llenar estos huecos de los problemas actuales de la medicina. Luego, más adelante, llegará la parte de la nanoterapia, que ya se está desarrollando mucho también, donde lo que se pretende es utilizar nanomateriales para encapsular fármacos. Así, pues, por ejemplo, que siempre contamos, ¿no?, que tengan más eficiencia, que lleguen al sitio adecuado. Esto aún pues, requiere mucha investigación, ya que, como digo, está dentro del cuerpo humano y no es lo mismo. Y también es verdad que un material, por muy orgánico o inorgánico, lo que tú quieras, una vez está dentro del cuerpo humano, pues puede tener reacciones inmunológicas, y esto irá pues un poco más despacio, pero bueno, que ya ha avanzado, está bastante avanzado. Y también tenemos luego, que esto también se habla muy bien en el libro, la parte de nanomedicina para la parte de regenerativa, ¿no? Regenerar un órgano, regenerar un tejido celular, es decir, intentar evitar los trasplantes, ¿vale? Intentar evitar pues, órganos que dejan de ser funcionales, y en eso también la nanomedicina está avanzando muchísimo. Y esto en el libro está muy bien explicado, o sea que recomiendo a la gente que le interese leer un poco, quiere saber lo que se está pasando en el mundo de la nano, y esos son los 3 temas más grandes de cómo está la medicina actual. En ese sentido, ¿no?, diagnosis, tratamiento, regeneración, la nano desde antes de nacer siempre ha estado acompañada de una parte más relacionada con los más media, ¿no?, desde el viaje alucinante, desde el libro de Eric Dresden, Engines of Creation, ¿no?, un futuro que quizás llegaría, cosas que parecen increíbles. ¿La nanomedicina supone o supondrá a corto plazo un cambio de paradigma de cómo entendemos la medicina actual, realmente? ¿O aportará pequeñas soluciones a muchas cosas que se están ya haciendo? No, para nada. La nano es un deep tech, o sea, es una tecnología disruptiva, pues nos va a permitir no solo hacer las cosas que hacemos ahora más rápidas y tal, sino que nos va a permitir entender, por ejemplo, por qué muchas enfermedades empiezan, cómo progresan, cómo acaban, y es bastante, voy a decir la palabra patético, que en el 2022 aún no sabemos por qué tenemos cáncer, cómo empieza ni cómo acaba. Y esto es uno de los temas que la nanotecnología quiere abordar, no simplemente en buscar soluciones, sino en entender el porqué de las enfermedades. Se generan muchos datos, estamos trabajando con análisis de datos enfocados en este aspecto, ¿no? No solo pues, en diagnóstico, en terapia, sino en entender cómo se generan estas enfermedades. O otro caso, por ejemplo, el tema del Alzheimer. O sea, hay tantas cosas que no sabemos, que estamos viviendo de decir, hoy mira, pues tengo un tumor, hoy mira, es que tiene cáncer. No, ¿por qué?
El libro, este es uno de sus 8 capítulos, aborda muchos más capítulos. No tenemos una mesa tan grande para tener a todos los representantes de los distintos capítulos, pero intentaremos hablar de varios de ellos. Una de las personas que nos hablará de alguno de estos capítulos nos acompaña hoy es Pedro Serena. Pedro es doctor en Ciencias Físicas e investigador del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, perteneciente al CSIC. Trabaja en la modelización y el estudio de diversas propiedades de nanomateriales y nanosistemas. Ha participado en numerosos proyectos y es autor de 175 artículos científicos, de divulgación, de política científica, etcétera. Ha participado en diversas tareas de gestión en su instituto, en el Parque Científico de Madrid, en el Ministerio de Ciencia e Innovación y en el propio CSIC. Ha estado involucrado en diferentes iniciativas de formación de profesorado y de divulgación, como conferencias, libros, certámenes, etcétera, etcétera, y también en este libro, en el cual fue autor en el libro blanco de las nanotecnologías 1 y ha sido editor en el libro blanco de las nanotecnologías 2. Pedro, ¿por qué es necesario un libro de estas características? Bueno, en principio cualquier libro blanco, la finalidad es la de hacer un parón, respirar, ver cómo está el patio y a partir de ahí que sirva para tomar decisiones esencialmente a los gestores políticos o gestores que van a tomar decisiones en el ámbito de la innovación, el desarrollo y también en la formación, capacitación de personal, etcétera. Así me viene a la cabeza pues que a finales del siglo pasado, esto suena así muy chulo, pero vamos, a finales del siglo pasado se montó una pequeña red en España, se llamaba Nanociencia, que éramos 65 grupos de investigación, que luego dio lugar a la red NanoSpain, que con eso, con unas 7 decenas de grupos, y esa red fue creciendo, ¿no? Y una de las tareas que tuvo esa red fue elaborar un informe cada 3-4 años sobre una situación del estado del arte, de la nanotecnología y la nanociencia en España. Pues por causas que todos sabemos, en el año 2011, pues debido a la falta de financiación, pues este informe se dejó de hacer. Con lo cual es el último que hay es del año 2011 y han pasado, pues eso, 11 años. Con lo cual, pues parecía que era el momento también de abordar esta parada y reflexionar y decir hacia dónde vamos después de este periodo, digamos, plano en cuanto a inversión, por no decir decreciente, y pues también un poco de falta de ideas, pues si nos vamos a relanzar en alguna dirección, pues tener un documento que nos indique un poco cómo, no a nosotros, sino a la gente que toma estas decisiones, ¿no? Es verdad que, mientras tanto, ha habido también desde NanoSpain se han hecho otros informes más orientados al sector empresarial y más cercanos al grafeno, o que ha habido otras entidades como la Plataforma de Nanomedicina, que es muy activa en el ámbito de poder dejar clara las situaciones muy sectorial, ¿no? Este tiene una visión más amplia, ¿de acuerdo? Con lo cual, a lo mejor en nanomedicina no era estrictamente necesario, porque tenemos otras entidades que lo pueden abordar, pero así en general, pues no hacía esta falta. Y sobre todo hay que tener en cuenta que, como pasaba con el primer volumen, pues este tipo de información es interesante no solo para el que va a decidir cómo van a ir los recursos económicos para la investigación, sino también un poco pues para establecer, mejorar las coordinaciones entre centros, de los muchos que se abrieron en España, eso ya veremos más adelante, hablaremos de ello, y también pues para lo que es la capacitación, ¿no? Tú, Jordi, lo conoces, pues desde el profesorado que requiere en primaria y secundaria ser formada en nuevas tecnologías y tecnologías emergentes, que son las que nos están invadiendo y van a condicionar nuestro futuro, y se supone que hay que preparar a cuadros de profesores en esa dirección, porque lamentablemente pues no las quieren en la universidad o durante el magisterio, ¿no? Entonces, o quien dice esto también dice en la formación profesional, en el aspecto de los técnicos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que era un momento pues para lanzar el libro. Muy bien. Luego continuaremos hablando contigo, Pedro. Y como os decía, de los 8 capítulos tenemos una representación de un 25%. Medicina y aguas, y para hablar de todo el tema relacionado con la nanotecnología y aguas tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora María José Esplandiu.
Doctora en Química por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, investigadora científica del CSIC en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Ha realizado estancias postdoctorales en Alemania, en la Universidad Técnica de Dresden y de Ulm, en Estados Unidos, en UCLA y Caltech. No sé si llegaste a estar en donde Richard Feynman dijo su famosa charla de "There is plenty of room at the bottom", pero esa universidad está muy relacionada con la nanotecnología, ¿no? Su actividad científica abarca el estudio de fenómenos electroquímicos interfaciales, nanoscopías en medios electroquímicos, STM-AFM, procesos de conversión de energía química en mecánica, micro y nanomotores, el crecimiento de nanomateriales en carbono, nanotubos, grafeno y otros materiales 2D, con aplicaciones en sectores bioquímicos, nanoelectrónica y nanomecánica. Ha participado en 25 proyectos de investigación, siendo investigadora principal en 8 de ellos. Autora de 75 artículos científicos y 3 patentes. Ha dirigido 7 tesis y su actividad científica se complementa con una importante contribución docente y con actividades de divulgación científica, como podría ser parte de lo que ha realizado en el Libro Blanco de las Nanotecnologías en el capítulo de aguas, aunque, como os he dicho al principio, va mucho más allá. María José, el agua es un tema clave, importantísimo, y su situación, como todos sabemos, es preocupante. Ayer justo Pedro decía un dato que me pareció brutal, ¿no? Que no hay ningún agua de lluvia que actualmente se pueda beber, ¿no? Exactamente no era así, pero más o menos, pero era un dato que era increíble, ¿no? Es decir, ahora, debido a contaminación y otros factores, el agua de lluvia en todo el planeta no es potable. Entonces, ¿qué problemas puede solucionar la nanotecnología en este campo? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la introducción, y es un placer estar con todos ustedes. Sí, ciertamente el agua está bajo amenaza. Bueno, sabemos que debido a que la escasez de recursos naturales, por el cambio climático y obviamente por el incremento en la urbanización, en la industrialización y también en la intensidad que hay ahora en las actividades agrícolas, entonces obviamente que tenemos una gran fuente de contaminación, y para ello la nanotecnología puede ofrecer soluciones innovadoras, potentes, aunque hay mucho por trabajar, ciertamente. Puede ser una aliada, digamos, indispensable, y con la idea de dar una tecnología más rápida, más eficiente, más controlada, o sea, y más sintonizable, o sea, que uno puede sintonizarla de acuerdo a las necesidades. Está basada en los grandes cimientos de la nanotecnología, de los nanomateriales, que son la gran relación superficie-volumen, y el efecto de confinamiento. Esa gran relación de superficie-volumen, o sea, lo que hace es que la superficie adquiera un rol protagonista, y se pueden incrementar las reacciones de una forma muy efectiva. Hay también procesos de absorción, de catálisis, lo cual puede ser, digamos, uno puede sacar beneficio de eso para poder degradar contaminantes o atrapar contaminantes. Por otro lado, las propiedades, el efecto de confinamiento tiene un impacto en las propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas, que también uno puede aprovechar para desarrollar sensores, por ejemplo, para detectar contaminantes de una forma más sensible, basadas en detección óptica. O también uno puede usar las propiedades magnéticas para atrapar contaminantes y también para degradarlos a través de procesos de hipertermia, por ejemplo. También las propiedades optoelectrónicas con materiales semiconductores, que uno puede utilizarlos para realizar procesos fotocatalíticos para degradación. Bueno, hay un sinfín de
o sea, de propiedades nuevas que surgen con los nanomateriales que pueden ser canalizadas para esos procesos. Y además cada vez la nanotecnología está descubriendo o sea, desvelando nuevos materiales bidimensionales que pueden ser aprovechados para hacer más efectivos estos procesos y usar más los recursos naturales como la energía solar, o también, por ejemplo, los materiales de carbono que son muy livianos, muy resistentes mecánicamente y que pueden ser utilizados para membranas de filtración o nanofibras, etcétera. Yo creo que tiene mucho recorrido la nanotecnología en lo que es el tratamiento del agua. En la línea que le pregunté a Sonia, estas propiedades tan singulares del mundo pequeño, ¿no? de superficie específica, de confinamiento, de nuevos materiales, etcétera, etcétera, significa que la forma de tratar el agua, de eliminar contaminantes, de detectarlos, etcétera, etcétera, es una forma... ¿Ha posibilitado la nanotecnología una forma totalmente diferente de afrontar este tema respecto a cómo se hacía? Bueno, obviamente que sí, con los nuevos materiales y la capacidad de nanoestructurarlos y todo eso, obviamente que uno puede incrementar la eficiencia de todos estos procesos, ¿no? O sea, hay menor coste energético muchas veces, a veces se puede reducir los costes, hacer, digamos, materiales más, por ejemplo, los de carbono, por ejemplo, más baratos para poder hacer cosas con mayor eficiencia. Y lo interesante también, o sea, el explorar nuevos materiales, como te estaba diciendo, los bidimensionales, que uno los puede estructurar, que dependen, hay muchos de ellos que, o sea, depende del número de capas, o sea, estos que son tipo Van der Waals, cuyas propiedades dependen del número de capas, entonces uno puede sintonizar de acuerdo a lo que uno quiere, por ejemplo, degradar, ajustar, por ejemplo, las zonas prohibidas en los semiconductores para incrementar la eficiencia en la fotodegradación, y uno lo puede ajustar y tunear de forma mucho más controlada. Y también lo interesante es que a mí un aspecto que me encanta dentro de la nanotecnología es poder bioinspirarse, ¿no? La bioinspiración yo creo que es un pilar también que hay que explotarlo mucho. Hay un compañero que o sea, es autor de este capítulo, que Albert Serra de la Universidad de Barcelona, que está en ese camino, tratar de imitar la naturaleza, por ejemplo, en procesos de fotocatálisis, cómo captar por ejemplo, tener más captación de la luz para poder generar procesos de degradación, mirando a la naturaleza, por ejemplo, los árboles, cómo hacen, o sea, los helechos, o sea, haciendo estructuras de ese tipo que puedan capturar mejor la luz y poder degradar de forma más eficiente. Tras esta primera parte, con la presentación de las 4 personas que me acompañan en la mesa, primero les invito a cualquiera de ellos a interrumpir, a cruzarse preguntas, mientras no se peguen pueden hacer cualquier cosa. Yo sigo con algunas preguntas que tenía preparadas. La nanotecnología es muy singular, pero, Joan, ¿esta obra también es singular? ¿Hay algo similar a esto que podamos encontrar? ¿Y por qué hay un libro blanco de las nanotecnologías 1 y 2? Existe la singularidad, ahora sí, ¿no? Existe la singularidad, primero, yo creo, y es algo que en el libro blanco 2 costó más, que para dar respuesta a esa falta de reflexión sobre aspectos éticos y sociales, pues replicamos un poco una manera de pensar pluridisciplinar, tal y como es la propia nanotecnología, ¿no? Es decir, que incluso la propia estructura del libro, las temáticas, el
el orden de las temáticas, prácticamente todo el libro 1 lo pensamos de manera colaborativa, hicimos muchas reuniones, a pesar de estar en pandemia, o gracias a eso, porque el libro está hecho con una importante contribución en Iberoamérica, ¿no? Entonces, eso ya para mí es una singularidad chula, ¿no? porque aporta una frescura y un reflejo también de lo que las personas expertas que al final contactamos pues querían aportar y querían que se reflejara. ¿Y por qué 1 y 2? Un poco lo comenté antes, ¿no? Al principio, al pensar, cuando pensamos en qué estructura debería tener el libro blanco, inmediatamente pensamos que debería haber nosotros la pensamos como primera parte, donde se diera un repaso a todos los avances nanotecnológicos más importantes y con más impacto y con una esperanza de desarrollo a largo plazo más interesante. Y bueno, fue una cuestión también porque, como vimos que tenía ya entidad esa parte ético-social y quizá es la parte que echábamos más de menos dentro de este ámbito, pues decidimos que esa segunda parte, esa parte de repaso del estado del arte del desarrollo nanotecnológico, pues iría después. Y aquí pues no hubo una cierta deliberación con muchos de los autores sobre las temáticas y eso, pero bueno, ya veníamos un poco condicionados por las prisas de la edición, y porque tampoco, como antes hemos comentado, este libro tiene una caducidad y tiene que dar respuestas en un periodo relativamente largo de tiempo, pero se debe hacer ya. Tiene que ser una fotografía de donde estamos ahora. Y esa es la razón de por qué está dividido en 2 y en un periodo relativamente corto de tiempo la segunda edición. Este libro, como yo he ido remarcando, ¿no? Aquí tenemos a 2 personas que nos están hablando de 2 campos concretos, pero Pedro, el libro blanco de las nanotecnologías 2 habla de más aplicaciones. ¿Cuáles serían? Bueno, pues para empezar, comentar que no hay sector en el que la nanotecnología no se esté o se vaya a aplicar. El sector productivo, con lo cual, pues al final mirar un libro de estos supone pues mirar a todo el sector productivo. El por qué elegimos este no otro, pues como ha dicho Joan, hay unas limitaciones de tiempo y también de espacio, ¿no? Me gustaría empezar diciendo los sectores en los que a lo mejor no se va a encontrar alguien, pues por ejemplo el sector aeroespacial, el sector construcción, el sector defensa. Son sectores que o lo que se ha abordado la caracterización de partículas, pero no la síntesis o las metodologías de síntesis. Con esto digo que hay para un tercer libro, que vayamos pensando en el tercer volumen, ¿no? El carácter transversal de la nanotecnología, pues que procede al final de todas las áreas del conocimiento, la biología, física, química, están involucradas, como digo en mis charlas, porque al final trabajamos a nivel atómico y la tabla periódica creo que es para todos la misma, no es que hay una tabla para los físicos y los químicos, ¿no? Entonces es como un espacio de convivencia. Hablo también de la nanotecnología, es la cafetería de la ciencia, es el lugar donde nos encontramos, ahí intercambiamos ideas. Nos volvemos a nuestros nichos respectivos a ver con lo que hemos oído en otros sectores, trabajar en ello, ¿no? Este potencial se dieron cuenta muy rápido, a finales del siglo pasado también, y en principio se empezó una gran inversión en Estados Unidos, la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, que fue mimetizada por todos los países avanzados del mundo, y estas cantidades ingentes pues, se han traducido en 20 años en 2 millones de artículos, 120.000 patentes y más de 13.000, unos 10.000, 11.000 productos en el mercado.
Y cuando uno mira estos productos, pues están evidentemente en todos los sectores. ¿Dónde hay más? Pues en la electrónica, porque de una manera natural pues venía poquito a poco disminuyendo en su ley de Moore el tamaño de los circuitos basados en silicio, y cuando uno mira ahora con sorpresa para muchos, aunque no tanto, pues el segundo sector es la medicina, la nanomedicina. Pues, ¿por qué? Porque, como digo yo también en las charlas, al 2000, cuando empezaron las inyecciones de dinero, hay que sumarle los 15 años de espera para diseñar un fármaco que esté en el mercado, por temas legislaciones, fases de ensayo. Y ahora es lo que se comenta, pues esto va a ser muy grande, ¿no? El empuje que va a aparecer de la nanomedicina en el mercado. Y todos los demás sectores son algunos que se veía que ya construcción, cosmética, que fueron de los primeros, en la alimentación también de los primeros, incluso de los primeros también en ser regulados, como decíamos en el otro libro, ¿de acuerdo? Entonces, hemos ido tocando pues casi todos estos temas, ¿no? Es decir, hablando ya de la medicina, pero unos que son muy importantes para nosotros, además del agua y la medicina, pues es el tema de la alimentación, ¿de acuerdo? La energía o todo lo que son las tecnologías de la información. Porque además en estos sectores, tanto las tecnologías de la información como la nanotecnología, la propia biotecnología, de alguna manera son de estas ciencias invisibles que se encuentran detrás de casi toda nuestra actividad industrial. Son tecnologías, de acuerdo, facilitadoras, convergentes, convergen fácilmente entre ellas, y entonces se ve que ahí hay una especie de nicho, están todas haciendo frontera entre sí, y se siempre sabe que de todo lo que es la interacción en frontera salen nuevas ideas, ¿no? Que es lo que decía yo, esto de la cafetería, ¿no? Cuando juntas a un biólogo, un físico y un químico, parece un chiste, al final pues salen un montón de ideas nuevas, porque cada uno aporta algo que le ilumina al contrario, ¿no? a la otra persona, y de ahí salen cosas nuevas. Entonces ahí vamos tocando estos aspectos, estos 8 capítulos, pero digo que nos faltan, así echando en cuentas, como unos 6, ¿de acuerdo? Que pues, seguramente la editorial le hubiera dicho que no podíamos hacer un tarugo tan grande, pero vamos, ya tenemos ahí nicho para el siguiente. Bueno, empezamos en el 2019, estamos en el 2022, no sé, Joan, sí, no lo pensamos. Bueno, tanto Sonia como María José habéis hablado de una forma general de los dos sectores, ¿no?, que habéis venido a hablar aquí, y ahora me interesaría, comenzando por ejemplo con Sonia, que hablaras más de que, en concreto, ¿qué estás tú haciendo en el sector de la medicina? Danos algún ejemplo, tanto de lo que tú haces como para que veamos, ¿no?, cómo se está aplicando, y lo mismo en el caso de María José con el agua. Bueno, pues yo me dedico en el campo de la nanoterapia, ¿vale? Es una cosa que... O sea, yo soy bióloga y, bueno, hice mi doctorado en topología del DNA, que es la estructura, para decirlo de una manera, estructura tridimensional que tiene el DNA dentro de las células, y como esta es una estructura genómica, me dio mucho conocimiento para estudiar pues, desde células humanas, de bacterias, de virus, pues es una estructura general, y entonces esto me dio la capacidad de poder entender en general cuáles son los problemas cuando estamos hablando de un funcionamiento erróneo que células humanas pues, produce enfermedades, tipo ya sea, por ejemplo, en el cáncer, con tus propias células, ¿vale?, o cuando son enfermedades infecciosas, que son agentes externos que producen un fallo. Entonces, todo esto, lo que estamos haciendo nosotros en lo que yo me dedico, es el tema de diseñar sistemas de transporte, pero a mí lo que me gusta hacer son, porque ya que, como ha comentado mi compañera, que tenemos tantas propiedades de la nanotecnología y que a veces nos cuesta incluso elegir qué material queremos, porque es que es un boom ahora. Entonces, también es muy importante, como estábamos diciendo, es ir haciendo estos libros para tener en cuenta qué tipo de materiales tenemos, cuáles son las nuevas propiedades, cómo podemos ir tuneando lo que necesitamos. Es decir, trabajamos muy próximos a lo que es, o sea, somos investigadores básicos con una mira de aplicación, pero, por ejemplo, en la nanoterapia lo que queremos pues, es conseguir estos transportadores ya no solo de medicamentos, sino transportadores de cualquier cargo que sea, pues ya, que nos permita hacer terapia génica, terapia celular o para llevar fármacos. Es decir, la nano nos da tantas propiedades que puedes hacer sistemas universales. Entonces, no solo dedicarnos a llevar un medicamento, sino a llevar cosas dentro de una célula. Entonces, yo me dedico a entender la interacción entre el nano y una célula, cómo interaccionan, cómo
contactan, porque no es lo mismo. El mundo nano, y aquí mi compañera quizás me da... también estamos en la misma situación, ¿no? Cuando dos organismos tan pequeños, porque la biología y el nano convergen en el tamaño. O sea, cómo se juntan, cómo interaccionan, cómo podemos hacer que las nanos vayan dentro, dirigirlas. Y esta es la investigación que a mí pues, me apasiona. Mucha de esa investigación es evidente que no va a tener una aplicación, pero para aplicar tenemos que entender primero. Entonces, mi investigación siempre es muy básica en este aspecto, pero cuando hemos empezado a entender el sistema, desarrollar una nanoterapia fácil pues no ha sido tan complicada, pero sí que nos dedicamos al principio, a las interacciones moleculares entre la parte nano y la parte celular. Y eso es un poco lo que estamos desarrollando. También, obviamente, me dedico bastante al diagnóstico, pues, como he comentado en un principio, por mucha terapia, como no empecemos antes la terapia, ni nano ni nada. O sea, aquí hay que empezar antes a diagnosticar las enfermedades en estadios más tempranos. Y esos son los dos campos en los que más o menos trabajo. También, obviamente, claro, con tantas aplicaciones, pues tenemos grupos en los que colaboramos, que nos dedicamos a otro problema que tiene la medicina, que son los antibióticos, que ya nos podemos dar prisa, porque nos quedan como 5 años para poder seguir utilizando los antibióticos que tenemos, y yo creo que nos deberíamos de poner todos, desde, vamos, en agua, aplicaciones de agua, todos, a intentar solucionar este problema, porque se nos viene una bastante importante. Y esos son más o menos los 3 campos en los que estoy trabajando. Y has dado un titular, ¿eh? En los 5 años, sí. Titular. María José. Bueno, mi carrera siempre ha sido bastante multidisciplinar. En estos momentos estoy trabajando en el desarrollo de nanoreactores químicos multifuncionales. O sea, estoy en un grupo de trabajo con Josep Nogués, que trabaja en nanoestructuras magnéticas, y un compañero del Centro Nacional de Microelectrónica, Borja Sepúlveda, también en la parte magnética y plasmónica. Entonces, la idea es generar dispositivos, sistemas, nanosistemas multifuncionales. Yo creo que uno de los aspectos importantes ahora en la nano es integrar en sistemas los multicomponentes para dar multifuncionalidad, ¿no? Y poder atacar problemas globales desde distintos ángulos. Esa es la idea. Entonces, bajo ese aspecto, desarrollamos procesos, o sea, reacciones químicas más eficientes que pueden ser acopladas o incrementar su eficiencia con el acoplamiento magnético, con el acoplamiento plasmónico. Y las aplicaciones que estamos viendo, están en la parte de medio ambiente y también en la parte de medicina, ¿no? O sea, por ejemplo, partículas que puedan generar especies reactivas de oxígeno para atacar células y matar células cancerosas, por ejemplo. Una aplicación que se puede hacer con estos nanosistemas que pueden incrementar su eficacia con el efecto plasmónico y magnético. Y por otro lado, otra línea que yo he venido desarrollando por mucho tiempo es la síntesis de materiales en base a carbono, por ejemplo, desde nanotubos de carbono, grafeno, y también materiales, los dicalcogenuros de metales de transición, que ahora están bastante de moda. Entonces combino esos nuevos materiales, los integro en esos micronanosistemas. Y la idea también, o sea, como bien dijiste en la introducción, también hago micronanomotores, porque otra de los temas que a mí me interesa mucho es desarrollar procesos autoalimentados. O sea, por ejemplo, motores que se puedan autoalimentar capturando energía del medio ambiente. Entonces, en ese contexto también estoy trabajando con motores que pueden propulsarse por reacciones químicas, y durante el proceso de moverse pueden hacer, química on the fly, sobre la marcha, ¿no? O sea, y en ese sentido, por ejemplo, imagínate que quieres descontaminar agua, usas estos motores que pueden fácilmente viajar por el fluido y
descontaminar de una forma mucho más efectiva por la movilidad que tiene, ¿no? Entonces se incrementa todo lo que es el transporte de masa y se puede descontaminar en forma más fácil. Y eso también se puede aplicar en salud, lo que pasa que obviamente eso es mucho más complicado. Las dos habláis de vuestros respectivos campos y a veces te imaginas, o el público se puede imaginar que estamos, mi hijo en una habitación con unas piezas de Lego construyendo, pero es casi tener estas mismas piezas de Lego en una piscina en la China más poblada a 40 grados, ¿no? E intentar trabajar ahí, ¿no? Me parece increíble el nivel de detalle o las posibilidades a las que se puede llegar a trabajar, porque no es nada fácil, ¿no? En hacer todo esto que estáis diciendo con los nanomotores o con el trabajo en tamaños del orden de las moléculas de la vida, ¿no? Sí, bueno, esto, de hecho sí, podemos estar, y creo que mi compañera puede coincidir, no sé qué opinión tendrás tú, pero yo creo que la gran diferencia donde nosotros hemos empezado ya a poder trabajar y diseñar y pensar de esta manera ha sido porque ha habido años y años de investigación básica, que siempre es muy importante, que no nos tenemos que olvidar, de cómo caracterizar, de sintetizar, de hacer todo esto, porque son cosas muy pequeñas. Y cuando uno empieza con el nano, lo digo también con mis estudiantes, nos pasa que todas las tecnologías que uno pues aprende en las universidades o aprendes en laboratorios más convencionales de biología o y tal, te das cuenta pues que no te sirven. Entonces, la innovación que hay detrás del campo de la nanotecnología aún sigue y va a seguir avanzando, pero sobre todo es porque son materiales muy pequeños que no podemos ni verlos, que necesitamos y que muchas veces no hace falta ni verlos. Estamos desarrollando tecnologías para notarlos, sentirlos, porque ha sido muy difícil. Entonces, cuando tú ves en un laboratorio, tampoco, o sea, cuando a veces llevo a gente al laboratorio, no es un laboratorio en plan de ciencia ficción, no, sino que es un laboratorio normal. Lo que pasa es que todas las tecnologías son nuevas y hasta que esto realmente no ha hecho un boom, o sea, no se ha explotado, pues no podíamos estar hablando con nosotras dos de lo que estamos hablando. Entonces, evidentemente ahora, o sea, como decimos, no, esto empezó en el 2011, me empezó no sé dónde, no, esto hace muchísimos años que se lleva intentando poder estudiar estas estructuras tan pequeñas y hacerlas. Y hay muchas estructuras que el problema que tienen es cuando las haces una vez, pues tienen unas características, luego las vuelves a hacer y cambian. Entonces, hay estructuras muy interesantes con propiedades ingeniales, pero el problema es que son tan difíciles de reproducir que nunca van a salir, nunca vamos a tener unas aplicaciones, y esto hay que ir con mucho cuidado. O sea, que aún estamos trabajando también aquí en este aspecto. Sí. Sí, con respecto a ese tema, o sea, a mí el interés en los nanosistemas, me encanta la parte básica, ¿no? O sea, obviamente que las aplicaciones son importantes y lo hacemos, pero me encanta, o sea, entender la parte fundamental. Y ante eso quiero mencionar nada más que también la nanotecnología puede dar herramientas, digamos, para poder investigar in situ, operando. Y con ello quiero nada más decir que dentro de este libro hay algún autor como Jordi Fraxeda, que trata de desarrollar tecnologías inoperando, para ver qué pasa en el momento, en la situación real, porque muchas veces nosotros usamos técnicas que están muy alejadas, para caracterizarlas, muy alejadas de lo que está ocurriendo in situ, en las condiciones reales. Y entonces la nanotecnología, en ese aspecto, también puede aportar soluciones muy importantes para poder analizar cómo se desarrollan, cómo van cambiando los nanomateriales inoperando. Sí. Hablando de esta complejidad y cambiando el foco de la nanotecnología al libro en concreto, aprovechando que tenemos aquí a dos de los editores, normalmente un libro en general, ¿no? Un autor, dos autores, tres, pero estamos hablando de más de 20 y esto es casi tan complejo como desarrollar la nanotecnología, ¿no? ¿Cómo
Desde el punto de vista de la edición, desde el punto de vista de cómo se han enfocado los capítulos, ¿qué se encuentra el lector con este libro? ¿Cómo trabajasteis con los autores para acabar teniendo una obra coral y que tuviera sentido los diferentes capítulos, tanto para Pedro como para Joan? Bueno, eso fue, no diría divertido, pero fue muy interesante, porque cada autor, una vez que le convencíamos de participar, pues tenía una idea de cómo abordar su temática y lo único que les dábamos son algunas consignas generales del espíritu del libro, que es básicamente lo que pretendíamos era orientar a todos desde a la ciudadanía, sobre todo con el primer libro, orientar a la ciudadanía para que los desarrollos, fomentar un diálogo informado para que el desarrollo de la nanotecnología pues fuera acompasado con sus necesidades. Y en el segundo libro, pues también un poco eso. Y lo único que también en el segundo libro, que es más científico y algo más no tan accesible para cualquier público, es un poco, se establece un diálogo entre los propios expertos o los propios investigadores. Lo que les pedíamos es que fuera aparte de esfuerzo de sintetizar tanto conocimiento en su área, aunque fueran áreas algo delimitadas, pues que también aportaran esa visión de las barreras de desarrollo en su propio ámbito y esa visión de futuro que no deja de ser algo personal, algo que muchas veces coincide con la propia investigación que a uno le apasiona, pero también yo creo que se ha conseguido en la mayoría de capítulos que luego se ven reflejados en un resumen en el epílogo, que hicieran ese esfuerzo para hacer esa abstracción y ver hacia dónde pueden caminar esos nuevos avances orientados a cosas prácticas, como están comentando ahora nuestras compañeras, y que consideran primero lo más interesante para desarrollar a nivel científico, pero luego también qué aplicaciones prácticas, que eso la nanotecnología tiene esa ventaja, que es eminentemente práctica en muchos aspectos, ¿no? Y eso fue todo. Cada autor lo abordó a su manera y también es una riqueza más del libro, tanto del primero como del segundo, creo. Yo aquí tengo, recogiendo un poco lo que acabas de decir, ¿no? De que el libro trata de aspectos científico-técnicos, barreras, retos a corto y medio plazo. Tenía una pregunta compleja o grande para Pedro, que es que nos dijeran cuáles son estos retos y, ligado a esto, hemos hablado muy en profundidad de medicina y de tema de tratamiento de aguas. ¿Sería posible resumir alguna de las ideas que aparecen en otros capítulos como TIC, energía o alimentación? Es decir, por una parte esta pregunta y por otra estos aspectos más allá de los tipos científico-técnicos, que ¿cuáles serían? En la siguiente media hora, pues no, es que es muy grande, es decir, la pregunta, hay muchas cosas. Fui tomando notas y intentar resumir. En cuanto a los aspectos que aparecen en otros capítulos, me gustaría destacar algunas pinceladas. Pues no voy a desvelar el libro, si no la gente no se lo lee. Entonces, hablando un poco en caracterización, que es un tema muy transversal porque va a aparecer en todos los campos, pues como hemos llegado a un nivel en el que el hablar de distinguir especies atómicas y trabajar a nivel atómico para poder diferenciar las propiedades de materiales es algo que ya se ha hecho habitual. Y eso pues abre, digamos, el poder ver esto del nanomundo con distintas técnicas, desde los rayos X hasta las microscopías de fuerzas atómicas, pasando por todas las microscopías ópticas, incluso con focales y tal, y luego también pues las de electrónicas, por supuesto, pues entonces nos posiciona muy bien para poder trabajar en el nanomundo. Me gustaría por el
porque nos toca muy de cerca, sobre todo si nos vamos luego a cenar, el tema de agroalimentación, pues entonces ahí sí que me gusta, que es un tema que además nos debería interesar mucho como país, pues el hecho de la importancia que tiene en el diseño de nuevos envases, nuevos sistemas de mantenimiento de alimentos, mucho los biosensores, ¿de acuerdo? Todo lo que también tiene que ver con la salud animal, además de la salud humana, está toda la salud animal. Pensemos que pues hay más más habitantes porcinos en un país como España que habitantes, que seres humanos, y entonces tienen que ser curados y tienen que ser sanados y evitar que se propaguen enfermedades en ellos. Es un ámbito de mucha importancia. En el ámbito de la energía, pues se habla mucho de las baterías, ya no de litio, sino pensando que el litio pues está monopolizado por ciertos países, pues ¿qué hay más allá del litio? ¿De acuerdo? Para poder hacer una revolución energética potente, las nuevas células solares de perovskitas o de otros materiales, y luego cosas curiosas como todos los sistemas de recuperación de energía, ¿no? A través de vibraciones, todo lo que son energías residuales que la estamos perdiendo continuamente, como en esta obsesión que nos debe entrar por el reciclado, la recuperación y tal, se puede recuperar una gran energía que habitualmente no sabemos utilizar. Y en el ámbito de las TIC, que es uno de los capítulos y también bastante potentes, pues se habla mucho pues, de la senda que tiene el silicio, que sigue su ritmo en distintas opciones, ¿de acuerdo? Pero como en la recámara tenemos, desde la ciencia básica, una gran aportación de materiales en nanotubos de carbón, en grafeno y todos los materiales bidimensionales, y cómo todos estos sistemas, tanto los que ya están en marcha como los que están esperando, aguardando a dar ese salto, pues cómo van a revolucionar mucho todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, los sistemas neuromórficos de computación o las incipientes tecnologías cuánticas, ¿no? Que van a cambiar un poco el panorama. Y esto es en la parte, digamos, de otros capítulos. Y luego sobre los retos, que era una parte que nos tocó al hacer el equipo coordinador, pues era pues un resumen de los desiderándum que había puesto al final de cada uno, qué problemas había detectado y cómo le gustaría que fuera su mundo feliz dentro de unos años, ¿no? Y ahí pues hicimos un compendio pues, de cosas que habíamos notado. Algunas son comunes, otras son específicos, pero en cuanto a retos, pues uno es financiación. Obviamente, vamos en el 1,4 del PIB en inversión, la media de Europa es el 2 y pico, 2, algo, la OCDE 2,6, pues digamos que nos queda un recorrido por hacer en financiación. Trabajar más en red para hacer más eficiente esta financiación. En algunos sectores se hace, en otros no tanto. Y luego, pues, recuperar todo el talento que se ha ido. O sea, hablamos de traer talento, bueno, pues empezando por recuperar una gran parte de ese talento que está fuera, que ha macerado fuera y que se le debe dar oportunidades, ¿no? Para dirigir grupos, etcétera. Y luego, sin olvidar los técnicos y el personal de apoyo, pues las carreras de este tipo en las instituciones, ¿no? En tema de transferencia, pues bueno, es lo que se dice siempre, colaborar, todo lo que es la compra pública, todo este tipo de cosas se dicen como mantras que realmente todavía no hemos sintonizado bien, ¿no? En realidad hay que invertir, hacer unas grandes inversiones en una cosa, yo ayer lo contaba, es decir, el diseño gordo, o sea, la parte científica básica, hacer pequeños pequeños pruebas de concepto, digamos que es relativamente barata. Con 3 o 4, con 1 millón de euros en un par de proyectos en 4 años, igual se tiene ya una prueba de concepto. Pero un escalado o un prototipaje se te va 4 veces más o 5 enseguida y todavía no has llegado ni siquiera a convencer a alguien de la industria pero necesitas tener ese tipo de financiación, ¿no? Y dado que somos aparentemente pobres del sur de Europa, pues a lo mejor también tenemos que ser más selectivos en qué áreas tenemos que invertir ese tipo de cosas. Es decir, detectar claramente cuáles son nuestros nichos para poder invertir y catapultar a nuestras empresas pequeñas o medianas, que es el tejido esencialmente nuestro. Nosotros no tenemos grandes empresas en el sector de investigación a nivel mundial, entre las 10 primeras del mundo o de Europa en muchos sectores, ¿no? En el ámbito de banca o servicios turísticos, tal, sí lo tenemos, pero justo en biotecnología o en alimentación o en fabricación de procesadores, pues no las tenemos. Pero sí tenemos un tejido que resultón, porque en la balanza comercial pues hay algunas cosas que van bien, ¿no? Por ejemplo, en fármacos casi estamos a la par, importamos como exportamos, sin tener grandes monstruos del sector farmacéutico. Lo que hay que ver es cómo estas pequeñas empresas medianas, pues cómo podemos hacer que sean grandes líderes, ¿no? Y eso es un tema pues, de diseño político. Y luego pues hay una parte entera que corresponde a muchos sectores,
alimentación, sanidad, tal, que tiene que ver con la seguridad. Y se habla mucho de intentar que desde el primer momento, cuando se enseñan nanomateriales, se introduzca la seguridad, los efectos tóxicos en el diseño, es decir, que eso esté incorporado, ¿no? Para no perder tiempo, porque luego vamos a tener en Europa una regulación mucho más dura que en otros países que nos puede echar atrás las cosas, ¿no? Entonces, el Safe by Design, que se llama, mejorar los métodos de caracterización en el ámbito de seguridad y armonizar, ¿de acuerdo?, normativa, y que haya intercambio de información entre reguladores de estos sectores. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues al tener la FDA, que te lleva tanto la parte de sanidad como de alimentación y tal, está en el mismo sitio. En Europa tenemos varias agencias independientes que luego están todas preocupadas, por ejemplo, por la toxicidad o pues, por el impacto genómico y tal, pero se repiten estudios en muchas ocasiones, porque la EFSA está por un lado, la Agencia del Medicamento por otro, y luego pues cada país, además con sus agencias más o menos potentes, ¿no? Entonces, intentar armonizar este tipo de cosas. Y finalmente, pues la gobernanza, que es tener estrategias, que eso está bien tenerlas, ¿de acuerdo? Siempre en la recámara, incluso cuando uno es pobre, tener una estrategia pensando en el futuro, colaborar con grupos de interés en el diseño de esas estrategias. No que sean ideas felices que vengan desde la cúpula de un gobernante sin más, sino que de verdad, tanto, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, pues las fábricas, las empresas, los usuarios, los pacientes, los hospitales. Cuando se diseñan las estrategias tienen que ser de una manera, digamos, cooperativa. Y luego, pues, básicamente, basada en nuestra capacidad real esa estrategia, no construir sobre cosas que no somos, ¿no? Es decir, es muy importante saber dónde estamos posicionados y a partir de ahí catapultarnos, ¿no? Pero siempre de una manera realista. Y en el último, pues una cosa que nos gusta a ti y a mí, Jordi, pues el hecho de que no olvidemos que en todo eso tiene que entrar también muy fuertemente lo que es la formación, la divulgación y la comunicación, para que tengamos a la sociedad siempre como aliada en este tipo de camino. Sin duda alguna. Complementando un poco a lo que acaba de decir Pedro sobre estos aspectos futuros, ¿no?, en esta última parte, tanto a Joan como a Sonia como a María José, ¿cómo veis vuestros respectivos campos en el futuro? Aguas y medicina, y cómo a nivel ético-social, ¿qué tendremos que tener? ¿Qué piensas tú, Joan, que se tendrá que tener en cuenta? Porque en estos aspectos ético-sociales o en estos aspectos relacionados con el avance de la nanotecnología, por ejemplo, el transhumanismo está ahí presente, ¿no? No sabemos si a medio plazo o demás. Entonces, para los tres, por ejemplo, puedes empezar tú, Joan, y después Sonia, y después María José, y luego haremos al revés, para que os vayáis preparando de cara a este último minuto de gloria, ¿no? De como que queréis para concluir este debate o estas aportaciones que habéis hecho, ¿cómo queréis concluir esta mesa redonda? Joan. Sí, yo creo que retos ético-morales hay muchos. Y yo creo que justamente lo que comentaba ahora Pedro de la comunicación es fundamental. Es decir, si creemos que estamos en una democracia participativa, de alguna manera, pues las grandes apuestas sociales, y esta es una grandísima apuesta tanto a nivel humano como a nivel de recursos, pues han de ir acompañadas y reforzadas por la ciudadanía. Entonces, el gran reto para mí es que exista esa deliberación, esos espacios de deliberación ético-social entre todos. De entrada, a nivel un poco más institucional y regulatorio, porque tampoco se da un diálogo demasiado fluido, y las decisiones de qué líneas de investigación muchas veces vienen trabajadas desde cúpulas que el investigador se adapta a esas fuentes de financiación y punto. Tampoco tiene un margen demasiado. Entonces, las políticas científicas y las decisiones grandes de apuesta de tantos millones de euros que se hacen aquí, incluso en un país del sur, como dice Pedro, pues
hay mucha inversión y entonces el gran reto es que esa deliberación ético y social no se haga excluyendo a la ciudadanía, porque cualquier cosa que se haga, eso, o sea, la ética simplemente se trata de razonar un poco y de pensar qué hacemos, y ese qué hacer de la nanotecnología es un qué hacer muy grande y es una apuesta social. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que eso está en el espíritu del libro, es explicar qué se hace y por qué se hace y dar esa rendición de cuentas y estar dispuestos a ser fiscalizados por parte tanto de las administraciones como de los propios investigadores, que muchos investigadores ahora ya lo hacen, ya intentan transmitir porque lo consideran algo que es necesario, porque ellos mismos no van a tomar decisiones, no van a orientar, pues ahora me voy a dedicar a hacer nanosensores cerebrales porque me da por ahí. No, pues ahí tienen que haber pues, lugares donde se reflexione sobre esa orientación. Yo creo que el gran reto ético es hacer participativa esa deliberación al máximo posible, entre todos los actores y la ciudadanía, por supuesto. Sonia. A ver, pues bueno, estoy obviamente acuerdo con todo lo que has dicho, la parte ética, pues como de todas las tecnologías, también la parte ética de la física, de la química, de la biología, pues la nano evidentemente se enfrenta a lo mismo. Creo que es importante pues la comunicación, como estamos haciendo hoy, a través de los libros, de mesas redondas, de charlas que hacemos. También, bueno, es muy importante la educación. A ver, nosotros hemos empezado el campo del nano, pero está claro que quien va a generar más datos y más productos es la generación que viene ahora. Entonces, nuestra función también es un poco a nivel de educación para más o menos pues ir. Pero yo creo que, y tampoco sé si voy a cerrar así con esto, no, pero bueno, que sí que lo que me gustaría un poco es, como así el nano nos ha hecho pensar a los biólogos y trabajar y pensar en la física, en la química. Me gustaría también que el nano a lo mejor nos diera la oportunidad de ser un poco más internacionales, de unirnos todos más juntos, porque todos tenemos los mismos problemas. Hay muchísimos eventos, muchísimos meetings, donde se está hablando tanto de los problemas éticos o de problemas de cómo comercializar todos estos productos. Y yo creo que a nivel internacional es importantísimo porque, como hemos explicado en un principio, cada uno aquí regula las cosas de diferentes maneras. Entonces yo creo que la nano, una de la innovación que la nano podría tener es que empezáramos a pensar ya un poco más en trabajar juntos a nivel internacional y no siempre pensando en que o somos un país de aquí o un país de allí, aquí se regula una cosa. La verdad, cuando intentas ver la regulación de cualquier producto, no solo de nano, es bastante complicada. No te digo yo cuando empiezas a ver la regulación de nano en China, ya es bastante complicado. Entonces yo creo, y yo soy muy pro de intentar llevar el nano a nivel internacional, de hacer las cosas a nivel internacional. Se están haciendo muchísimos eventos y que a ver si aprendemos un poco a trabajar juntos. Eso significa que algunos científicos pues que tendrán que dar pasos más hacia ser como consultores de gobierno, intentar que nuestras opiniones se lleven más allá de o libros o artículos o clases, ¿no? Y eso es un poco lo que espero de la nanotecnología. Bueno, en mi caso, bueno, también estoy de acuerdo con todos ellos. O sea, yo creo que ahora estamos en un momento de gran revolución porque, bueno, la nanotecnología en este momento tiene otros ingredientes como la inteligencia artificial, bueno, los macrodatos y, bueno, está evolucionando, y la Internet de las cosas, ¿no? Está evolucionando de una manera muy revolucionaria, ¿no? Entonces yo creo que también eso va a ser un factor importante a tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, ya lo vemos, o sea, eso va a tener un impacto, por ejemplo, en las tecnologías de información ahora con todas las tecnologías cuánticas, también
la computación neuromórfica, por ejemplo, tratando de yo siempre pongo la palabra la bioinspiración, que a mí me parece un tema importante, porque también en la computación, en algo que parece muy lejano, o sea, el simular, el hacer mímica de lo que ocurre, por ejemplo, en el cerebro humano y todo eso, bueno, o sea, son tecnologías que estarán avanzando, o sea, que en este tiempo van a avanzar muchísimo. Todo el machine learning, o sea, bueno, por ejemplo, en salud, para poder diagnosticar y ver las perspectivas, ¿no?, del progreso de una enfermedad. Bueno, estamos en un momento de mucha revolución cuando juntamos todos estos ingredientes, y por lo tanto yo creo que la acción conjunta de todos, o sea, una acción más conjunta es importante, y a nivel, como decías, digamos, en posiciones claves, ¿no?, en el gobierno, poder también tener la opinión de los científicos. Pedro y Joan, para concluir, sí. Después de esta reflexión interesantísima de que el trabajo en equipo y multidisciplinar, interdisciplinar es clave para el avance no solo de la nanotecnología, sino de la ciencia y de la humanidad en general. Bueno, pues para terminar en estos 30 segundos, minutos que nos dejas de reflexión, pues mencionar que en el libro lo que un lector se va a encontrar, un lector perfil, digamos, académico, pues yo creo que se puede leer, que es un libro más general, pero vamos, de cualquier ámbito universitario que trabaja pues se va a encontrar con ámbitos, palabras que surgen, temas son alimentación, energía, agua, salud, producción responsable, regulación, etcétera, ¿no? Pero claro, son los objetivos de desarrollo sostenible. De alguna manera, muchos de estos objetivos están reflejados en los contenidos de los capítulos. Cada capítulo se podría identificar, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que los libros de este estilo, aquí o en el extranjero o a nivel de la Unión Europea, sirvan para planificar de verdad una intervención más audaz y más rápida para resolver estos problemas en estos momentos. De acuerdo que, pues pasado ahora con la COP, hemos visto, ¿no? Pues seguramente vamos a tener muchas más COP antes de doblar la curva de emisión de CO2 y de bajar la temperatura, ¿no? Entonces, los próximos objetivos del desarrollo me gustaría tener podemos ir encaminados a algo que los estoy llamando los OME, ¿no?, que son los objetivos por mantener la especie, o los OFE, que son los objetivos por frenar la extinción, porque como nos descuidemos, lo que vamos es hacia una situación mucho más peligrosa. ¿De acuerdo? Y como tienen que tocarse todos los palillos a la vez, es decir, todas las temas de salud, energía y demás, tiene que ser una intervención muy bien pensada, ¿no?, muy sincronizada. Y lo que espero es que las mentes pensantes del mundo, que por ahora no van en esa dirección, pues tomen decisiones adecuadas, basadas en esto y en todas las ciencias, porque aquí lo que se trata es de aplicar el conocimiento que tenemos y para resolver nuestros problemas. Joan, no sé si quieres concluir. Sí, un poco recogiendo lo que decía Sonia de que se escucha a los investigadores sobre los temas que los gobiernos, sobre todo los gobiernos, a las instituciones deberían recoger para tirar adelante políticas o incluso toma de decisiones basadas en criterios científicos, ahora que la ciencia se ve cuestionada sistemáticamente de una manera totalmente acrítica, pues lo que considero fundamental es el diálogo social y el diálogo científico, diálogo en todos los ámbitos para que el conocimiento en general, y ahora que la ciencia se hace de otra manera, ha cambiado radicalmente el paradigma, pues que aprovechemos esa nueva manera de hacer conocimiento, de generarlo, pues también para aplicarlo y para que vaya compasado con las necesidades y el bienestar, que es lo que pretendemos en general todos, ¿no? Durante el streaming he ido viendo que en pantalla poníais la carátula de la portada del libro blanco 2, si la podéis poner
y salía en pantalla también el orador. Como conclusión final, como habéis visto, ¿no? Durante esta hora y cuarto, hora y media que llevamos, hemos podido ver todas las bondades que nos ofrece la nanotecnología y también hemos demostrado que muchas de estas bondades y esta visión amplia de las nanotecnologías la podemos encontrar en el libro blanco. Pero, a su vez, hemos visto que esto está cambiando a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, lo que os invito es a leer el libro blanco 1, el 2, que si todo va bien, en pocos días ya estará disponible. Leerlo porque envejecerá rápido. Entonces, os invitamos a leerlo y yo, por mi parte, agradezco mucho a los oradores, ¿no? Por todo el conocimiento que nos han aportado, por su tiempo, por estar aquí hoy y hablarnos desde diferentes visiones de la nanotecnología y del libro blanco. También agradecer, como no, a la Residencia de Investigadores, a la Residencia de Investigadores del CSIC, por su disponibilidad y por habernos cedido este tiempo y el streaming y sus medios técnicos para poder realizar esta presentación. Aquí estamos Pedro, Joan y yo como editores, pero también falta Gerard Guimerà y María Tenorio, que también han sido de la Societat Catalana de Nanociencia y Nanotecnología, que también han sido, ahora que está en pantalla, que también han sido editores del libro, y gracias a la editorial, por Aranzadi, por todas las facilidades que nos ha dado, su flexibilidad y la posibilidad de poder publicar con ellos estas dos obras. Y nada más, pues muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado, por supuesto, que se me olvidaba. Pues hasta la próxima.